Compañeros, mi nombre es Pamela Bonilla Familia, soy de la sección 03 de la materia genética animal y vegetal y en el día de hoy voy a explicarles diferencias del patrón de herencia autosómico dominante y recesivo y el patrón de herencia ligado al sexo. Bueno, en esta parte voy a enfocarme en la definición de cada uno, en la localización, o sea, dónde podemos encontrar el patrón de herencia autosómico, el dominante, el recesivo y el patrón de herencia ligado al sexo. Las características que tiene cada uno, sus manifestaciones y las condiciones patológicas. En este caso es las enfermedades que pueden causar dichos patrones de herencia. Bueno, vamos a empezar con la definición de cada uno. Bueno, la herencia autosómica dominante es una de las formas en que el rasgo o afección genética pasa de padres a hijos. Una copia de un gen mutado de uno de los padres puede causar la afección genética. Si la madre o el padre tiene un gen mutado, el niño presenta la probabilidad de un 50% de heredar ese gen mutado. Los hombres y las mujeres presentan la misma probabilidad de tener esas mutaciones y las hijas e hijos la misma probabilidad de heredarlas. En el caso de el patrón de herencia recesivo, a diferencia del dominante que solamente se tiene que presentar un gen mutado, en ese caso tiene que presentar dos copias del gen anormal para que se desarrolle la enfermedad o rasgo. Y el patrón ligado al sexo, bueno, el patrón ligado al sexo es la expresión fenotípica de un alelo relacionado con el alosoma, que son los cromosomas sexuales del individuo. Bueno, aquí vamos a hablar acerca de la localización, es decir, dónde se pueden encontrar el patrón de herencia autosómico dominante y recesivo y el patrón de herencia ligado al sexo. En el caso de la herencia autosómica, como su nombre lo indica, estos se encuentran en los cromosomas autosomas, que son los 22 pares de cromosomas no sexuales. Y en el caso del patrón de herencia ligado al sexo, se encuentra en el único par alosoma, que son los cromosomas sexuales. Ahí es que se encuentra el patrón de herencia ligado al sexo. Bueno, ahora vamos a proseguir con las características. Bueno, una de las características es que los autosomas son los mismos en hembras y en los varones, y los miembros de un par de cromosomas somáticas tienen la misma morfología, en tanto que el par de cromosomas sexuales pueden ser diferentes. Bueno, en el caso de los hombres y mujeres presentan cromosomas X y otro Y, que es en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres presentan cromosomas XX, como podemos ver en la imagen. Eh, Otra característica es que los autosomas contienen la información genética de las características del individuo, pero también pueden contener aspectos relacionados con el sexo, genes de determinación sexual. Y mientras que los cromosomas sexuales solo están involucrados para determinar el sexo del individuo. Otra característica es que los autosomas se designan con números consecutivos desde el número 1 hasta el número 22, como dijimos anteriormente, que los autosomas solamente se encuentran en los 22 pares de cromosomas, eh, autosomas, y los cromosomas sexuales se designan con las letras X y la letra Y. Bueno, en ese caso vamos a hablar acerca de las manifestaciones. Bueno, en el caso del dominante, se manifiesta en todas las generaciones de una misma familia. La copia alterada del gen procede de uno de los progenitores. En el caso de los recesivos, eso se manifiestan, o sea, las enfermedades con este tipo de herencia no suelen manifestarse en todas las generaciones y pueden saltarse una generación y aparecer en otra, por ejemplo, en abuelos y nietos. En el caso de los ligados al sexo, sabemos que los individuos que son XY, que son los hombres, cuando presentan mutaciones en los genes del cromosoma X, las expresan siempre, a diferencia de las mujeres que tienen dos cromosomas X y que le dan la capacidad de transportar un gen mutado sin ser expresado. Por eso, en muchos casos, se verá que los hombres son más frecuentes afectados por estos trastornos ligados al sexo.
Proseguimos con las condiciones patológicas. En este caso quise poner las enfermedades que podemos encontrar. En ese caso, la herencia ligada al sexo. En ese caso, puse como enfermedad, porque hay varias enfermedades, la hemofilia. Bueno, la hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre que no se coagula de manera adecuada. Esto puede causar hemorragias tanto espontáneas como después de una operación o de tener una lesión. Está relacionada con el cromosoma X y en los dos principales tipos. La hemofilia A, cuando hay un déficit en el factor 7 de coagulación, y en el factor, en la hemofilia B, cuando hay un déficit en el factor 9 de coagulación. Casi en todos los casos, esta enfermedad es recesiva para las mujeres, pues si alguno de los padres es homofílico, el, el otro cromosoma heredado vendrá de un padre sano. Este no es el caso de los hijos varones, pues en ellos existe una alta probabilidad de heredar el cromosoma X enfermo. Bueno, en el caso de la herencia autosómica dominante, mencioné como condición patológica la acondroplasia. Bueno, la acondroplasia, perdón, es un trastorno de crecimiento de los huesos que ocasiona el tipo más común de enanismo. Es un trastorno de crecimiento de los huesos que ocasiona el tipo más común de enanismo. La acondroplasia se puede heredar como un rasgo autosómico dominante, lo cual significa que si un niño recibe el gen defectuoso de uno de los padres, presentará el trastorno. Si uno de los padres padece acondroplasia, el bebé tiene un 50% de probabilidad de heredar el trastorno. Si ambos padres tienen la enfermedad, la probabilidad de que el bebé resulte afectado aumenta a un 75%. Bueno, para terminar esa parte de las condiciones patológicas, tenemos el patrón de herencia autosómico recesivo. En ese caso, vemos como enfermedad el albinismo. El albinismo es un trastorno genético heterogéneo causado por mutaciones en diferentes genes que produce una reducción o ausencia total del pigmento melánico de ojos, piel y pelo. Se da en los seres humanos y en otros animales. También puede presentarse en los vegetales, donde faltan otros compuestos como los carotenos. Es hereditario, aparece en la combinación de los dos padres portadores del gen recesivo. Ahora, en esa parte, vamos a tratar lo que son los principios de Mendel. Bueno, los principios de Mendel son tres. El primero es el principio de la uniformidad, el segundo es el principio de segregación y el último es el principio de transmisión independiente. Bueno, empecemos con el principio de uniformidad. Uno de los principios de Mendel establece que al cruzar dos líneas puras, en ese caso, como vemos aquí en la imagen, vemos dos A mayúsculas, que esos son las líneas puras dominantes, y dos A minúsculas, que quiere decir que son líneas puras recesivas. Dice que los descendientes serán idénticos entre sí e iguales a uno de los progenitores. Vemos aquí el cruce de ambas líneas puras y el resultado será que todos serán amarillos heterocigóticos, o sea, que todos tienen líneas del dominante y del recesivo, pero como el amarillo es el dominante, es el que se muestra genotípicamente. Entonces, todos son iguales entre sí y también son iguales a uno de los progenitores, en este caso, el dominante, que viene siendo el color amarillo. El segundo principio de Mendel es el principio de segregación. Esta ley nos viene a decir que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la formación genética del gameto hijo. Es decir, que al cruzar dos guisantes verdes heterocigóticos, recordamos que estos son aquellos que presentan un alelo dominante y otro recesivo. Los alelos se combinarán aleatoriamente para formar guisantes verdes o amarillos en una proporción de 13:4 de color verde y 1:4 de color amarillo. Pero además obtendremos dos guisantes heterocigóticos y dos homocigóticos. Es decir, Mendel había descubierto, sin saberlo, el proceso de meiosis, que sabemos que es el proceso de división celular en el que se reduce a la mitad el número de cromosomas
y cómo afecta este al proceso de fecundación. En ese caso, en vez de hacer como hizo Mendel, que lo hizo fue con guisantes, yo busqué una imagen que representa lo mismo que dije, pero en flores. Aquí vemos en la primera generación filial, vemos dos flores que son heterocigóticas porque tienen genes dominantes y genes recesivos. En este caso, los dominantes vienen siendo las flores rojas y los recesivos vienen siendo las flores moradas. Entonces, como dije, como son dominantes, lo que se presentan son flores rojas. Pero aún así tienen genes del recesivo. Entonces, estos dos genes se cruzan y dan como resultado en la segunda generación filial una, una flor dominante, o sea, esa es homocigótica pura dominante. También nos da dos flores que esas son heterocigóticas, igual que los progenitores, la primera generación filial, y también nos da una flor morada que son la unión de dos genes recesivos, por eso el cambio de color a morado. Bueno, para terminar esa parte está el último principio que se llama Ley de la Independencia de los Caracteres Hereditarios. La ley de distribución independiente de Mendel establece que los alelos de dos o más genes diferentes se reparten en los gametos de forma independiente el uno del otro. En otras palabras, el alelo de un gen que recibe un gameto no influye en el alelo que recibe de otro gen. Como vemos aquí, Mendel, aparte de cruzar los guisantes de color amarillo y color verde, también identificó que los de color amarillo tenían una piel lisa y los de color verde tenían una piel rugosa. Entonces aquí vemos que son dos genes diferentes. Uno es el color y uno es la textura del guisante. Entonces vemos aquí en este cuadro que se unieron gametos de padre heterocigótico, o sea, que tenía genes de color amarillo liso y también se unieron genes de color verde rugoso. Entonces, esa unión de todos esos genes dio como resultado eh, nueve, nueve amarillos lisos, tres verdes lisos, tres amarillos rugosos y uno verde rugoso.